Y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la rema de Dios. La rema de Dios. Ajá, rema de Dios. Bueno, aquí la referencia no es la Biblia entera como tal, porque la Biblia entera es logos, acá es rema, ¿no? Sino el pasaje individual de las Escrituras que el Espíritu trae a nosotros memoria para su utilización en tiempo de necesidad, siendo el prerequisito de ello la lectura habitual y la memorización de las Escrituras. Ustedes han escuchado, ¿no? Mira, me dejó pensando lo que me dijo. ¿Alguna vez, no? Cualquier tema, ¿no? Estuve hablando con un amigo, una amiga, y me dejó pensando lo que me dijo. Entonces, esas palabras que dijo te dan vueltas en la cabeza, ¿no? Bueno, si uno lee la palabra de Dios, ¿no? Sabes que he leído este versículo y me quedó dando vueltas en la cabeza. Entonces, ese accionar de dar vueltas en la cabeza es rema. Vos lees la palabra, el logos, y se repite en tu cabeza continuamente. Es rema. Esa palabra de Dios, dado vueltas, recordándola, meditándola, es rema. Pero, ¿qué es lo que dice John Guichó? Que no, que todo lo que vos digas es rema. Hay mucha diferencia, ¿no? Ya vimos que él tuvo varios versículos que lo ha interpretado de diferente manera. Entonces, yo digo, leo la Biblia y digo, ¿no? Todo lo puedo porque Cristo que me fortalece. Entonces, yo he leído la palabra de Dios, el Logos, y esa palabra se me queda dando vueltas por mucho tiempo y está haciendo rema en mí, esa palabra. Eso es lo que significa eso, la rema de Dios. Hermano. Bueno, es esta palabra nada más no tiene una especie de complicación para el que la oye de una boca o de la otra. Simplemente yo lo que estaba pensando a medida que vos ibas aclarando, ¿no? De que el verdadero sentido o la verdadera traducción de rema es que lo que nosotros leemos en la Biblia, luego Dios nos hace meditar, nos hace pensar, nos hace elaborar lo que estamos, lo que habíamos leído, y bueno, y ese es el resultado, o sea que eso es rema. Y la contradicción acá es que esta persona está diciendo de que simplemente lo que sale de la boca de él es rema. Y no, él es mucho más complejo, es mucho más complejo, porque Dios te está diciendo de que la elaboración o el pensar, o me quedé pensando, como vos dijiste. ¿Por qué te quedás pensando? Porque tu mente está elaborando, está pensando sobre lo que leíste, es como una búsqueda, ¿no? Como una computadora que busca, ¿no? Entonces ahí está el resultado, y no simplemente lo dijo y bueno, ya se hace. Entonces le voy a pedir a mi esposa que vuelva a Romanos 17 y vamos a ver lo que significa, ¿no? Romanos 17. Romanos 10, versículo 7 dice: ¿O quién descenderá al abismo? No, 10:17, perdón. Perdón. 10:17, sí, perdón. Así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. La fe es por el oír, y el oír la rema de Dios. ¿Qué significa esto? Que cuando el Espíritu Santo te repite un versículo de la palabra de Dios, provoca fe. Y esa es la fe que quiere el Señor, ¿no? Que cuando esa palabra que vos, un momento de necesidad, te vino a la cabeza y te da vueltas, la meditas y te da fuerza, fortaleza, esa es fe. Esa es la fe que quiere el Señor. ¿Qué dice John Guichó? Que todo lo que digamos es rema. Y no es así, hermano. No se dejen engañar, agarren la Biblia, léanlas ustedes y medítenla, pero no el libro para que la Biblia se adapte, sino la Biblia como base para desarrollar este libro. Ahí sí van a ver, hermano. Claro, porque
si fuera tan sencillo, ¿no? Bueno, el señor John Hicho, y él y muchos otros, y que los hay, ¿no? Bueno, en realidad todo el mundo sería cristiano por eso, por pronunciar esa palabra, o por ser alcanzado por el poder que dice que tiene él. Ahora, el versículo lo aclara perfecto. La fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. La palabra de Dios es lo que es rema, lo que te hace entender, lo que te hace elaborar ese pensamiento. No es solamente el oír, que puedes oír la palabra de cualquiera, por la palabra de Dios. Ahí está la clave. Ese es el verdadero rema que está diciendo mi hermano acá. Exactamente. Entonces, rema viene por el oír y el oír, ¿no? La palabra de Dios. O sea que vos lees la palabra de Dios, ¿no? Lees en la Biblia, porque si no lees la palabra de Dios no hay rema, no hay palabra de Dios. Entonces no tiene fe, no produce la fe. La fe viene por leer la palabra de Dios primero, meditar la palabra de Dios, y eso te provoca fe. Yo tengo fe en algo. Bueno, es un poder que tienes adentro que te sale como fe, que no es la fe que quiere el Señor, la fe que salva por leer la palabra de Dios como principio. Entonces acá él sigue, ¿no? Él sigue hablando sobre cuando Cristo caminó, ¿no? Caminó sobre las aguas, y dice: Pedro demandó que Cristo le diera una palabra específica para él. Dijo: Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Está en Mateo 14:28. Jesús contestó: ven. La palabra que Jesús le dio a Pedro no era logos, sino rema. Jesús dio una palabra específica, ven, a una persona específica. Pedro en una ocasión específica, la tormenta. Bueno, acá Pedro caminó porque era Jesús directamente, caminó. No le busquemos la vuelta que la palabra, no. Acá caminó por el poder de Jesús. No es porque dijo ven y dijo rema, no es así, amigos, ¿no? Acá este libro te está guiando a algo equivocado, que si vos la lees y das todo como hecho, vas a ser un cristiano como ahora, que no piensa en los demás, sino piensa en uno mismo. Hermano. Bueno, el versículo que lo siga leyendo la persona que quiere clarificar, que quiere ver qué dice Dios, cuando Pedro se empieza a hundir, él le dice: ¿por qué dudaste? ¿No? Ahí está hablando, ¿por qué dudaste? Ahí está claro, clarísimo. Solamente la orden de Dios ante Jesucristo, cuando le dice ven, le está diciendo: ven conmigo, mi hermano, vení a mí. No importa que estaba el agua. Y de hecho él caminó un poco, pero después se comenzó a hundir, porque dudó. Ahí está el rema. ¿Por qué? Porque no pensó en la palabra de Dios, no pensó en la fe, no pensó en quién era la autoridad. Ahí está lo que está diciendo mi hermano. Exactamente. Él mientras caminaba meditaba la palabra de Dios, Cristo. Entonces tuvo fe y caminó. Después dudó, se cayó. Listo, o sea, dejó de hacer la rema en la cabeza. Y después sigue diciendo: rema trae fe. Está bien, pero rema de Dios, no cualquier rema, cualquier palabra, ¿no? La rema de Dios, la palabra de Dios trae fe. No cualquier palabra, lo que yo piense, lo que yo deseo, no. Y dice: la fe viene por el oír, y por el oír la rema. No, acá se cortó. Tiene que ser: la fe viene por el oír, y por el oír la rema de Dios. O sea que ya está cortando y está manipulando ahí. Pedro nunca caminó sobre las aguas solo por el conocimiento de Dios. Caminó porque recibió rema. No es algo que recibes, no es algo que se provoca al leer la palabra de Dios. Después sigue: 2 años atrás, 2 estudiantes del Instituto Bíblico fallaron completamente en su primera empresa ministerial. Los 2 habían sido discípulos míos, habían escuchado mis conferencias y como concurrían a mi iglesia, habían aprendido algo acerca de los principios de fe. Comenzaron su ministerio con lo que parecía un gran acopio de fe,
se valían de escrituras tales como estas: abre tu boca y yo la llenaré, ¿no? Este versículo está Salmo 81:10. O sea, que vos hables nomás y lo que salga ya es de Dios. No es tanto así. Tienes que leer la Biblia, tener conocimiento de Dios para que Dios te pueda llenar esa boca. Porque si no sabes nada, ¿qué puede hablar Dios? Hermano, ¿algo más? No, con respecto a lo que no es tan sencillo como siempre decimos, ¿no? Que el Señor, y bueno, simplemente recordar lo de Saúl, ¿no? Saúl fue elegido rey, el primer rey de Israel, y él también profetizó. O sea que en un momento dado él trabajó, Dios lo aceptó. De alguna manera él en ese momento estaba siguiendo, ¿no? Con la palabra de Dios y siguiendo a Dios. Pero después, ¿qué pasó? Entonces hay que seguir. No es que solamente sea tan sencillo, bueno, abre tu boca y yo la llenaré. No es tan sencillo, porque de esa manera cualquiera sigue. Abrir la boca nada más, y bueno, sí, ¿qué? Y ahí viene el otro. ¿Quién la puede llenar? ¿Quién? Cualquiera, ¿no? Si no hay conocimiento de Dios, no hay lectura de la Biblia, ¿cómo lo llenamos? Con testimonios de uno. Entonces no hay predicación de la palabra de Dios. No hay testimonio de Cristo, hay testimonio de uno mismo, ¿no? Por ahí escuché que es el quinto evangelio, el evangelio del yo, ¿no? Están los 4 evangelios y el evangelio que yo predico de mí, ¿no? Según el predicador. Bueno, estos muchachos fracasaron porque no tuvieron algunas cosas, ¿no? Hicieron una iglesia, pidieron plata y no les salió como ellos querían, ¿no? Pidiendo ofrendas, pidiendo el diezmo, no salió. Entonces, ¿qué dice John Cho? Me alegra que hayan fracasado después de seguir mi palabra. Ustedes son buenos discípulos míos, pero no del Señor Jesucristo. Ahí tiene razón, ¿sí? Pero vamos a ver qué sigue. Han entendido muy mal mis enseñanzas. Yo comencé la obra de mi iglesia dirigido por Rema, no por Logos. Bueno, no sé qué. Dios habló claramente a mi corazón diciendo: levántate, ve y edifica una iglesia para 10.000 personas. Dios me impartió su fe y yo fui y el milagro ocurrió. Pero ustedes fueron solamente con Logos, un conocimiento general acerca de Dios y su fe. Por lo tanto, Dios no tenía obligación de apoyarlos y sostenerlos a ustedes en sus empresas, aun cuando el ministerio de ustedes hacían era para el Señor Jesús. Hermanos y hermanas, por medio de Logos ustedes no pueden conocer a Dios. Mirá, esto es no sé qué tal. Pueden adquirir conocimiento de quién o qué es Dios, pero Logos no siempre se hace Rema. No creo, no. La palabra dice que al leer la palabra te va a hacer Rema, y es una mentira. Rema sale de Logos, es verdad. Hay verdades ¿no? entretejidas con mentiras, y parecería que todo es verdad, ¿no? Rema sale de Logos. Sí, hermano, claro. Bueno, es una estratagema que él utiliza, como habíamos dicho, hace una mezcolanza. Él utiliza una palabra difícil con otra difícil para él decir que tiene razón y que esa es su verdad. Eso pasa con este tipo de personas que son influenciados por las religiones budistas, hinduistas y todo ese tipo de cosas que, bueno, que ni siquiera, como dijimos hace un rato, ni siquiera después llegan a una confusión tal que ni siquiera saben quiénes son. ¿Por qué? Porque bueno, como si alguna persona no conoce ese tipo de religiones, ellos tienen miles de dioses, gente mezclada con animales y todo ese tipo de cosas, y también tienen costumbres ¿cómo que se dice esto? Ellos hacen sacrificios, y hay otra palabra, no recuerdo, que bueno, que tiene que ver con la adoración a este tipo de dioses, que es tan grande, y la confusión es tan grande que después llega un momento en el cual los siguen por costumbre. O sea, los siguen por decir, bueno, yo le tengo fe a este porque mira, se acuesta sobre los clavos, o de repente se retira y es un retiro, que ellos dicen retiro espiritual, con un ayuno que le hace ver cada visión por el hambre tremenda que pasa. Entonces es una confusión muy grande, y él mismo, esta persona que está influenciado, y fíjense cómo utiliza esa artimaña con palabras difíciles. ¿Para qué? Para decir que yo tengo razón.
o sea, él.